Bueno, como último subtema de la unidad de vectores tenemos a las aplicaciones. Aunque ya hemos visto varias aplicaciones en cada uno de los subtemas anteriores, sin embargo, aquí es importante clarificar algunas con el soporte teórico que ya vimos en algunos de los temas, principalmente cuando hablamos de las operaciones del producto punto y vectorial de los vectores. ¿Cuáles podrían ser estas aplicaciones? Bueno, tenemos una de ellas que es la proyección escalar o vectorial, que es muy útil. ¿En qué consiste la proyección escalar o vectorial? Si nosotros tuviéramos dos vectores cualquiera, ya sea en el plano o en el espacio, imagínense que el vector u fuera este y el vector v fuera el otro. Si nosotros imaginémonos que este fuera un suelo en la tierra así plano y este fuera un poste que estuviera por ahí con cierto grado de inclinación sobre el suelo, imaginémonos que nosotros tuviéramos de forma perpendicular, o sea, tal vez en el cenit, lo que viene siendo el sol. ¿Qué reflejaría sobre el suelo? Pues reflejaría una sombra. Esa sombra de forma perpendicular al suelo es lo que se conoce como proyección. El tamaño de esa proyección es la proyección escalar, pero también se puede ver como otro vector, un vector de hecho componente de u, pero que tiene la dirección v, eso se conoce como proyección del vector u sobre el vector v. El módulo de esto sería nada más la proyección escalar. Pero ¿cómo obtener esta proyección? Bueno, recordemos que θ es el ángulo que hay entre el vector u y v. Y esta componente, precisamente la componente adyacente, sería el módulo, sería igual al módulo de u por el coseno de θ, ¿verdad? Pero ¿qué es el coseno de θ? Pues nosotros tendríamos precisamente, pero aclarando, eso sería el módulo de este vector, ¿verdad? Porque si nosotros multiplicamos por la dirección de v, tendríamos el vector. Por lo pronto, ahí, ¿cuál sería este módulo? Pues sería igual a esto, al módulo de u por el coseno de θ, que sería igual al módulo de u. Acuérdense que el coseno de θ es u por v, punto v, entre el módulo de u por el módulo de v. Total que si nosotros hacemos esa operación, podemos por lo pronto dividir el módulo de u entre el módulo de u, que sería igual a 1. Entonces tendríamos que la proyección, en este caso escalar, ¿verdad? Porque sería escalar, quiere decir que si nos diera aquí un valor negativo, el producto punto debemos hacerlo positivo, aun cuando normalmente cuando colocamos así en un ángulo menor de 90 grados, pues debe ser positivo ese producto, como ya habíamos dicho. Entonces esto sería igual al producto punto de u por v entre el módulo de v. ¿Cuál sería si nosotros quisiéramos la componente de u en dirección a v? Bueno, quiere decir quitando esas verticales de valor absoluto, eso se conoce como proyección vectorial, proyección de u sobre v. Entonces, pues es nada más multiplicar por el vector unitario, porque este es el tamaño de este vector, del vector componente de u en dirección a v. ¿Cuál sería la dirección? Pues nomás multiplicamos u por v entre el módulo de v por lo que sería v entre el módulo de v. Recuerden que estas son las componentes del vector unitario. Entonces, la proyección vectorial de u sobre v sería el producto punto de u por v entre el cuadrado del módulo de v por el v, por el vector v, quiere decir por el vector al cual se proyecta. Pero insisto, eso sería la componente de u en dirección a v. ¿Cómo encontraríamos si quisiéramos nosotros la componente vertical, pero de u que sea ortogonal a v? Pues sencillamente nosotros nada más haríamos la resta de u menos este vector y tendríamos la otra componente, que sería la componente ortogonal a v. Bueno, para que nos quede claro la proyección de un vector sobre otro, vamos a hacer un ejemplo para el plano. ¿Qué les parece? El ejemplo consiste en que si el vector u fuera igual a i más 4j y el vector v igual a 2i más j, ¿cuál sería la proyección de u sobre v? Puede ser la proyección escalar y la proyección vectorial. Recordemos que gráficamente lo podemos hacer sin tener que hacer aquellas operaciones, ¿verdad? Porque sabemos que el vector u es igual a 1
1, 2, 3, 4, o sea, sería este el vector U en el plano, y el vector V sería 2 y J, sería este vector. ¿Cuál sería entonces si este es U y V, la proyección de U sobre V? Imaginemos que proyectamos un poco el vector V y luego trazamos una perpendicular al vector V, pero que corta donde termina U. Entonces tendríamos que esta distancia desde aquí hasta acá sería la proyección escalar, y vista como un vector, como una componente de U en dirección a V, sería precisamente la proyección escalar de U sobre V. Ahí está ya gráficamente. Pero ¿qué sería? ¿Cómo se encuentra? Bueno, pues como aplicamos esta fórmula, entonces debería de ser, en primer lugar, tendríamos que sacar el producto punto de U con V. ¿Cuál sería? Ya directamente la cantidad sería, como es la suma de las multiplicaciones de los elementos correspondientes, sería 1 por 2 igual a 2, más 4 por 1, pues más 4. Entonces esto es igual a 6. Y luego dice allá que el cuadrado del módulo de V, ¿cuánto vale el módulo de V? El módulo de V es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado 4 más 1 al cuadrado, que es 1, raíz cuadrada de 5. Ya directamente, fíjense que yo puedo sacar ya el módulo de esta proyección. El módulo de la proyección de U sobre V, pues es nada más el producto punto, que sería igual a 6 entre la raíz cuadrada de 5. Pero ¿cuál sería? Que sería el tamaño de este vector componente de U en dirección a V. Pero ¿cuál sería ese vector? Pues nada más lo multiplico por el vector unitario, que sería la proyección de U sobre V sin valor absoluto, sería igual a 6 entre la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 5, sería 5 por el vector V. ¿Cuál sería el vector V? Pues 2i más j. Aquí tenemos. Este sería una forma también de representarlo. 6 por 2, 12 quintos de i más 6 quintos de j. Serían las componentes precisamente del vector que es componente de U, pero que tiene la dirección V. Les decía, si nosotros también quisiéramos encontrar un vector que fuera ortogonal a este vector, pues veríamos a U como la suma, entonces nada más le quitamos este vector y tendríamos otro vector que es ortogonal al vector V. Bueno, realizando otra aplicación que impliquen las dos operaciones del producto cruz y el producto punto, y con lo que ya hemos visto de la proyección escalar, podemos nosotros obtener el volumen de un paralelepípedo. ¿Qué es un paralelepípedo o cómo se forma? Imaginemos que tenemos nosotros tres vectores. Este sería el vector U y por acá tendremos hoy nosotros V y el vector W. ¿Qué es un paralelepípedo? Bueno, imaginémonos que formamos nosotros con los vectores U y V precisamente las bases de ese paralelepípedo. Nosotros tendríamos una figura como esta. Es una figura sólida en el espacio, que limita pues a una región en el espacio, una región cúbica, pero no es un cubo regular, es una región donde los lados adyacentes pueden ser paralelos, pero con un grado de inclinación con respecto de la base. Esta figura se conoce con el nombre del paralelepípedo. Entonces, ¿cuál sería el volumen de esa región en el espacio? Que sería, insisto, un cubo si W fuera perpendicular a los vectores U y V, pero no necesariamente tienen que ser perpendicular. De acuerdo a lo que hemos aprendido por ahí en matemáticas base, si nosotros recordamos, en este caso el volumen es igual al área de la base por la altura. Esto me darían las unidades cúbicas. ¿Cuál es el área de la base? Como ya recordamos por allí, la área de la base es el módulo del producto cruz de U cruz V. Eso representa el módulo. El módulo es el área de un paralelepípedo formado por los vectores como lados adyacentes. Pero ¿cuál sería la altura? En este caso, ¿cuál sería la altura? La altura, recuérdense que se mide de manera perpendicular a la base. Bueno, si esto vemos como base, porque podríamos tener otro vector, ¿verdad? Otra cara del paralelepípedo como base. Bueno, guiándonos ahí por la figura, tal vez esta sea
la forma perpendicular se mediría sobre en dirección a ese vector. ¿Qué debe ser ese vector? Este vector debe ser un vector ortogonal al par de vectores u y v. Entonces eso sería la altura. Pero ¿cómo calculamos esa altura? Bueno, pues si nosotros recordamos bien, nosotros lo que ocupamos de la altura nada más sería la proyección del vector w sobre el vector, proyección del vector w sobre el vector u cruz v. Este es el vector u cruz v, porque recuerden que es ortogonal tanto para u como para v. Eso quiere decir que es también perpendicular a la base. ¿Cuál sería esa proyección? Bueno, según lo que vimos con la proyección de un vector sobre otro, esto sería el módulo de u cruz v por w entre u cruz v, el módulo de u cruz v, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros eliminamos el módulo de u cruz v entre el módulo de u cruz v, pues me queda que este volumen nada más sería el valor absoluto de u cruz v punto w. Esto se conoce como triple producto escalar, ¿verdad? Triple producto punto. Bueno, en este caso es porque tiene el producto punto, ¿verdad? Que al final nos va a dar un número, porque si multiplicamos u cruz v, este es un vector, por w, pues nos daría un número. El valor absoluto de ese número sería el volumen que limita esta región, formado por esos tres vectores como aristas adyacentes de ese paralelepípedo. Bueno, hagamos un ejemplo de un volumen de un paralelepípedo para que comprender mejor el tema. Si nosotros tuviéramos que el vector u fuera el vector i menos 2j más k y el vector v fuera igual a menos i más j más 3k y w fuera igual al vector 5i más j más 7k, ¿cuál sería el volumen limitado por esos tres vectores? Bueno, si nosotros queremos ver el volumen, lo podríamos también graficar. ¿Cuál sería la gráfica de esos tres vectores en el espacio? Nosotros tenemos aquí el sistema x, y, z. Entonces, la gráfica del primer vector sería 1 para i menos 1, 2 para j y 1 para k. Este sería el vector u. ¿Cuál sería el vector v? Menos i, j y 1, 2, 3 para k. Sería el vector v. Y el vector w, ¿cuál sería? Pues sería 5 para i, 1, 2, 3, 4, 5, 1 para j y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por aquí tendríamos nosotros el vector w. Este sería el vector w. ¿Cuál sería entonces lo que podríamos tener nosotros como base? Eso es indistinto de cuál podemos tener base, pero podríamos tener nosotros como paralelepípedo una figura como esta. Fíjense, trazamos únicamente paralelas de esto que está aquí, ¿verdad? De esta figura. Entonces tendríamos nosotros figura como esta, más o menos así, ¿verdad? Entonces tendríamos esto para acá y luego el fondo de esto, ¿verdad? Si se capta, estos vectores son paralelos, ¿verdad? A cada uno de los lados. ¿Cuál sería la región allí en el espacio? Bueno, independientemente de cómo sea la gráfica, nosotros sencillamente aplicamos lo que viene siendo el módulo del triple producto escalar, o sea que el volumen es igual a tener esto, a tener i menos 2j más k por menos i más j más 3k. Noten que este caso de aplicación es indistinto el orden como lo tomen. De todas maneras, como va a ser el módulo de este vector, al final el valor absoluto pues siempre va a ser positivo por el vector, todo esto que multiplica al vector w, que es el más 5i más j más 7k. Bueno,
Para resumir, una forma rápida de hacer esto sin tener que hacer la multiplicación por un lado y luego después de tener ese vector hacemos el producto punto con el otro vector. Una forma alterna para hacer de manera más rápido es haciendo lo siguiente. En vez de colocar los elementos de IJK en el determinante 3×3, colocamos los componentes del vector U, que sería 1, menos 2, 1. Y como segundo renglón, menos 1, 1, 3. Y como último renglón, 5, J, 7. Esto es exclusivo nada más para el triple producto escalar. ¿Cómo calculamos ese vector? Bueno, sería el valor absoluto de lo que me dé allí, por supuesto. Porque si fuera negativo, nosotros lo haríamos positivo. Eso tiene que ver con el orden nada más, con que multipliquemos dos vectores, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos daría aquí este determinante? Sería, fíjense bien, esto, el 1 menos 2, 1, equivale a como lo hicimos antes, como que si fueran las componentes correspondientes I, J y K. Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que estaría multiplicado por 1? Sería 1 por 7, 7 menos, en este caso sería 1, 5, 1, 7, sería 1 por 7, 7, menos 1 por 3, menos 3, multiplicado por 1, y luego por definición, acuérdense que la componente en J era menos, pues aquí sería por menos también, sería menos 1 por 7, menos 7, menos, y 5 por 3, 15 por menos, menos 15. Eso sería la componente en J, pero en este caso es lo que multiplica por menos 2, más lo que multiplicaría por 1 sería menos 1 por 1 sería menos 1, y 5 por 1 sería menos 5, sería por 1. ¿Qué cantidad nos da aquí? Bueno, realizando las operaciones de lo que vemos aquí del resultado de este determinante, pero sin olvidar que esto siempre sería valor absoluto, ¿cuál sería el volumen? Entonces, si tenemos nosotros 7 menos 3 por 1, serían 4, y luego tenemos aquí menos 7, menos 15, menos 22 por menos 2, más 44 por menos, serían menos 44, y ahora más menos 1 por menos 5 es igual a menos 6. Entonces, sumando aquí directamente, recordemos valor absoluto, 4 menos 44 menos 6, pues sería menos 46, pero valor absoluto sería 46 unidades cúbicas. Esto sería el volumen que limita esta región definida por los tres vectores como las aristas adyacentes de este paralelepípedo. Bueno, ahora veamos una aplicación exclusiva de lo que viene siendo el producto punto de dos vectores, y eso viene siendo para la obtención del trabajo de una fuerza. ¿Cómo se obtiene eso? Pues recordemos qué es el trabajo de una fuerza. Imaginemos que nosotros tenemos un objeto, un bloque cualquiera, que está en cierta posición, pero nosotros mediante la aplicación de una fuerza de esta manera, con un ángulo con respecto de la horizontal, nosotros lo podemos mover de un punto llamado O a otro punto que le podemos llamar P. Entonces el recorrido de O a P lo podemos ver como un vector también que va desde O hasta P. Claro, el módulo de ese vector sería la distancia. Recordemos qué es el trabajo de esta fuerza. Si este bloque lo movemos desde O hasta P, pues sería igual, acuérdense que el trabajo es igual a la fuerza por distancia. Eso sería para calcular el trabajo. ¿Cómo quedaría si nosotros aplicamos aquí operación vectorial? Bueno, entonces de acuerdo con lo que es el trabajo, tenemos que es igual a la fuerza, o sea que en este caso es igual al vector F, o el módulo de F más bien, por, claro, la componente de la fuerza en dirección a OP por el coseno de teta. Esa sería la fuerza que hace que el objeto se mueva hacia la derecha, por el módulo del vector OP, o sea que sería la distancia. ¿Pero qué es el coseno de OP? Si nosotros recordamos bien, esto es módulo de F, el coseno de OP sería el producto punto de F con el vector OP, recordemos, entre el producto de sus módulos, el módulo de F por el módulo de OP,
Todo esto está, según acá, multiplicando por el módulo de OP. Entonces, si nosotros hacemos las divisiones que vemos allí, módulo de F entre el módulo de F es 1 y módulo de OP entre el módulo de OP, nos quedaría lo siguiente, que el trabajo de una fuerza sencillamente es igual al producto punto del vector fuerza con el vector llamado distancia. O sea, esto define el trabajo de una fuerza. Es otra forma de definir el producto punto. ¿Qué es el producto punto en relación a una fuerza? Bueno, pues es el trabajo que realiza esa fuerza al recorrer la distancia del O a P. Bueno, pues para comprender bien lo que es el trabajo de una fuerza, hagamos un ejemplo. Imaginémonos que tenemos el mismo dibujo de la explicación de lo que es el trabajo de una fuerza, donde movemos un objeto desde el punto O hasta punto P mediante una fuerza. Para el ejemplo vamos a ponerle que son 70 newtons, ¿verdad? Sobre un ángulo con respecto de la horizontal de 60 grados. Y la distancia desde O hasta P con que se mueve fuera igual a 10, vamos a ponerle 10 metros. Entonces, nosotros tenemos que calcular el trabajo de esa fuerza, el trabajo de 70 newtons para llevar desde 0 hasta 10 metros este objeto, ¿verdad? Con una fuerza de 70 newtons. ¿Qué trabajo se realiza? Pues el primer paso para resolver este tipo de problemas con vectores, pues es definir esos vectores. ¿Cuál sería el vector fuerza? El vector fuerza, bueno, ya sabemos que su módulo son 70 por los 70 newton y la parte unitaria sería coseno de 60 grados, seno de 60 grados en grados, ¿verdad? Si queremos, porque podemos utilizar radianes también. ¿Cuánto nos da este vector? Este vector sería igual a 70, el coseno de 60 grados sería 1 entre 2 y el seno de 60 grados, raíz de 3 entre 2 o 1/2 de la raíz de 3. Esto sería igual a tener 70 entre 2, sería 35, la componente en I, y 35 raíz de 3, la componente en J del vector fuerza. ¿Cuáles serían las componentes del vector OP? La componente del vector OP, pues como está en dirección respecto a la horizontal, entonces la componente en X van a ser 10 y la componente en Y sería 0. Entonces las operaciones deberían ser la siguiente: el trabajo que se obtiene de esa fuerza, que son 70 newtons con un ángulo de 60 grados para recorrer desde 0 a 10 metros, no es más que sacar el producto punto de estos dos vectores, del vector 35,35 raíz de 3 punto 10,0. ¿Cuánto nos daría esto? 35 por 10, 350 más 35 por raíz cuadrada de 3 por 0 más 0, o sea, serían 350 newtons. Y las unidades de distancia son metros por metros, o que serían también joules, que son la unidad para medir el trabajo. O sea, sería el trabajo que se obtendría al aplicar esa fuerza de 70 newton de esa manera. Bueno, una aplicación también de las operaciones ahora del producto cruz tiene que ver con otro fenómeno de la física llamado momento de una fuerza. ¿Qué es el momento de una fuerza? Recordemos que es la aplicación de una fuerza sobre una distancia llamada brazo de palanca. Si ese brazo de palanca estuviera definido desde el vector O hasta el vector P y le aplicáramos nosotros una fuerza F, ¿qué sería el momento? Pero en este caso el momento va a ser un tercer vector. Un tercer vector que, recuerdan, si estos dos vectores están en el plano XY, pues este sería perpendicular a ese plano, que en este caso se podría tener la dirección de Z positivo o en sentido opuesto. Este sería el vector que sería el producto cruz de F con OP. Y ese vector precisamente sería el momento, podemos definirlo de esa manera, como un vector. Entonces el momento es el producto cruz del vector OP con el vector fuerza. Bueno, hagamos un ejemplo del momento de una fuerza. Imaginémonos que un niño aplica una fuerza sobre un pedal de su bicicleta
cuyo punto de giro está aquí así, pero tiene un eje de 10 centímetros de tamaño, ¿verdad? Y en ese instante está con un ángulo de 60 grados con respecto de lo horizontal. La fuerza que está aplicando es de 50 newtons. ¿Cuál será el momento de la fuerza de 50 newtons sobre el punto en que gira si el brazo de palanca es de 10 centímetros? Bueno, tal como dijimos, nosotros podríamos dibujar esto en el espacio, fíjense bien, en el sistema X, Y, Z, de muchas maneras, pero nos conviene siempre dibujar el vector distancia, que podríamos decir que es desde O hasta P, y el vector fuerza en un mismo plano. Por ejemplo, en el plano YZ podríamos dibujar el vector que va desde O hasta P, desde O hasta P. Dice que tiene un ángulo de 60 grados. ¿Y cuál sería el vector fuerza? El vector fuerza, que sería siempre, como lo estamos viendo, le está aplicando de manera vertical. Entonces, el vector fuerza graficándolo sería esto, sería el vector F de fuerza. Están en el plano YZ. Entonces, una vez dibujados los vectores fuerza y el vector distancia, que es el brazo de palanca en el espacio y en un mismo plano, pues hay que definir las componentes de esos vectores. ¿Cuál sería la componente del vector OP? Que sería del brazo de palanca, de donde se hace girar con la fuerza F. Pues sería igual, tendría por módulo igual a 10 unidades de distancia por el ángulo. Aquí veríamos con respecto de X, fíjense, si está en el plano YZ sería 0, con respecto de Y sería 10 por el coseno de 60 grados, con respecto del eje de la Z sería también 10 por el seno de 60 grados. ¿Cuánto nos da esto? Bueno, pues nos daría igual a la componente en X sería igual a 0, porque 10 por 0, 0. El coseno de 60 grados es precisamente 1 entre 2, o sea, 1 medio por 10 sería 5, y seno de 60 grados sería la raíz de 3 entre 2, sería 5 raíz de 3. ¿Y cuál sería el vector F? El vector F, como se aplica hacia la vertical, hacia abajo, entonces sería la componente en X, sería también 0, la componente en Y 0, y la componente F sería menos, tal como lo estamos dibujando, menos 50. Noten, ¿cuál sería pues el momento? Si nosotros ya queremos calcular el momento sería igual al producto cruz de OP con el vector F. Calculando este determinante sería lo siguiente, sería la componente en IJK, recordemos, como primer renglón. Como segundo renglón serían las componentes del vector del brazo de palanca, que sería 0, 5, 5 raíz de 3, y de la fuerza sería 0, 0, menos 50. ¿Cuánto nos da esto? Bueno, según aplicando ya las operaciones, sería 5 por 50 menos 250 menos 0, la componente en I, menos la componente en J sería 0 por menos 50, 0, y 0 por 5 raíz de 3 también sería 0, la componente en J, y la componente en K también sería 0 por 0, 0, noten aquí, y 0 por menos 5, menos 0, la componente en K. Entonces, ¿qué me queda? Me quedaría menos 250 y ¿qué interpretación tiene eso? Que menos 250 y ¿dónde se encuentra? Se encuentra en dirección al eje de las X, pero hacia la parte negativa. Si ustedes recuerdan, este vector es ortogonal tanto a F como a P. Entonces a eso se refiere el momento, porque el brazo de palanca se encuentra de esta manera. Entonces esto sería llamamos el vector momento. Su módulo serían los 250 unidades de distancia por unidad de fuerza. En este caso serían metros por, si la fuerza fue en newton, metros por newton, ¿verdad? Que sería la unidad de momento, 250, que es el valor absoluto de F. Bueno, con esto damos por concluido ya el subtema 1.6, que es el último del tema de la primera unidad. Pero les reitero la invitación a continuar resolviendo los ejercicios para que refuercen el aprendizaje tan importante en lo que vimos en estas sesiones.
pues nos vemos en el siguiente video.